Segunda de Pedro, capítulo 1. Este tema pues es un poco controversial, pero a la vez es un tema que nosotros debemos de dominar y de comprender, porque es parte de nuestra esencia, es parte pues de nuestra identidad como cristianos, hijos de Dios. Primera de Pedro 1, vamos a leer del 3. ¿Segunda o primera? Es segunda, perdón. ¿Ya lo tienen? Bueno, vamos a leer el 3 en adelante. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Toda la palabra que procede de Dios es para llegar al conocimiento de Jesucristo. Bueno, les decía antes, hay un tema muy controversial, porque para muchos es como una falacia, para otros es una doctrina difícil de digerir, pero la Biblia es su propio intérprete, y si nosotros queremos encontrar las respuestas a lo que la Biblia nos enseña, la misma Biblia, la misma palabra de Dios nos las da las respuestas que pueda haber, siempre y cuando pues sea su palabra. Hay dilemas de la vida que pues tendrán que ser resueltas de otra manera, pero bueno, lo importante es aquí que nosotros nos regimos por la palabra de Dios. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que toda la palabra, hablando de este libro, es inspirada por Dios. El autor intelectual es Dios, el autor material es Dios. Solamente Él buscó hombres, Él buscó a sus profetas, a sus apóstoles, para que ellos fuesen un medio por el cual Él expresara su palabra a nosotros. Y el apóstol Pedro lo dice claramente: nosotros fuimos testigos oculares, fuimos testigos de oído y presenciales. Y él enfatiza cuando oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oír. Entonces, el tema de hoy es participantes de su naturaleza divina. ¿Qué es participar? Es ser parte de, o ser invitados a estar, a ser. Y nosotros por naturaleza venimos de una decadencia espiritual caída por el pecado de Adán y Eva. Y todo ser que nace con esa naturaleza. Siempre como que su corazón y su vida siempre como que se hacen hacia el lado del pecado, porque esa es la naturaleza. Todos nacemos bajo esa
bajo ese régimen, el régimen de la carne. Y el régimen de la carne por sí mismo es egoísta, egocéntrico. De manera que sí debe haber una evidencia real de que hemos sido llamados o invitados a participar de su naturaleza divina. Y para esto pues tenemos que entender primeramente quién es Dios. Y vamos a buscar aquí en nuestras Biblias. En Hebreos, capítulo 1, ya lo analizamos en un tiempo, la epístola a los Hebreos y la epístola a los Hebreos, el énfasis principal de esa carta es enseñarle a los judíos, a los hebreos, la supremacía de Jesús. Uno, esta carta enseña la supremacía de Jesús sobre Moisés, sobre la ley, sobre los profetas y aún sobre los ángeles. Nos enseña quién es Jesús y su rol. Entonces dice aquí en el 1, perdón hermanos, ando medio mal de la garganta, así que no voy a durar mucho. Permítanme, porque de repente se me van. 1:3, ¿qué dice? Vamos a leer desde el 1. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Aquí hay una palabra clave, y yo se los decía cuando estábamos analizando el libro de Hebreos, para poder ver, para poder comprender. Es una palabra clave para entender cuál es la supremacía de Jesús y quién es Jesús y cómo Dios desde las eternidad, Él se ha manifestado. Y aquí dice, ¿quién? Vamos a leer el 3, la primera parte. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de ¿qué? Sustancia. ¿Qué es una sustancia? Esta sustancia es única. Dios tiene una esencia que no tiene nadie. Dios tiene una naturaleza divina que no tiene nadie. Dios tiene un carácter que no tiene nadie. Y Dios tiene unos atributos que no tiene nadie. Dios es santo por naturaleza. Esa es su naturaleza de Él, ser santo. Dios es amor porque esa es su naturaleza. Dios es amor. Dios es en sus atributos omnisciente. Donde quiera, todo lo sabe. Es omnipresente. No hay un lugar donde no esté Él. ¿Cuál me falta uno? Omnipotente. Omnipotente. Todo lo puede. Ese es Dios. Nada más Él es. No hay otro. En una palabra muy antigua, a Dios lo definen como la palabra Dios como único o como uno. Eso significa Dios, uno, único. Un solo Dios. La esencia de Dios solo Él la tiene. Pero aquí dice, hablando de Jesús, estamos hablando de la naturaleza divina, que somos participantes
de su naturaleza divina. No quiero que pierdan este sentido, pero tenemos que explicar por qué. Porque hay una doctrina llamada Trinidad, o llamada tres personas divinas, es lo mismo. Y que es un solo Dios, y que es un misterio. El apóstol Pablo lo describe así en Primera de Timoteo, en el capítulo 3 dice, difícil o el misterio de la piedad de este evangelio. Lo tenemos que comprender de alguna manera, Dios nos lo revela, pero comienza así, Dios único. Pero aquí dice que Él es una sustancia, no hay otra sustancia, solo hay una sustancia y es Dios. Dios es el único con esa naturaleza, no hay nadie más. Pero el libro de Hebreos nos quiere enseñar la supremacía de Jesús como el todo y en todo, como el Verbo hecho carne, como Dios encarnado. Jesús dice que es la imagen visible del Dios invisible. Dios es espíritu, y un espíritu no lo puedes ver. Es una esencia dominante, es una esencia influyente, pero no tiene un cuerpo, no lo puedes ver. Pero a través de Cristo, Él tiene una imagen. Él tiene un cuerpo. Él tiene una esencia. Entonces dice que en Él está la imagen misma de su sustancia. Si usted tiene miel en un jarro o en un lugar y usted vierte esa miel en otro frasco, no deja de ser miel, porque es una esencia. No va a dejar de ser miel porque ya está en otro frasco, no, sigue siendo miel, sigue siendo Él, sigue teniendo las mismas propiedades, sigue siendo la misma sustancia, pero lo único que hizo fue vertir la miel dentro de otro frasco. No sé si me doy a entender. Esa sustancia es única, nadie la tiene, porque es una naturaleza divina, natural, es algo innato a Él, es algo que está ahí, que nadie lo va a tener y que nadie lo puede poseer porque es solamente de Él, pero Él vierte su sustancia, es la imagen misma de su sustancia, es en esencia, Él es el mismo. Hay otros versículos que me gustaría que leyéramos. Timoteo 3:16. Dice así, indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Cuando habla de la piedad, está hablando de este evangelio, de esta gracia, de este régimen, de este nuevo pacto. De esto está hablando. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo se manifestó Dios en carne? ¿A través de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. A través del Verbo hecho carne. En el principio era la esencia era con Dios y la esencia era Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Seguimos. Dice, indiscutiblemente y grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es Cristo, el Verbo, Dios encarnado, Dios hecho carne. Hebreos nos lo presenta como la esencia misma de Dios vertida en un cuerpo que Él preparó, que Él a sí mismo se preparó, un cuerpo que Él a sí mismo se hizo, y Él tenía que vertir todo su ser, porque no deja de ser Él. Bueno, ahora vamos a ver ahí Juan 1:1, del 1 al 3.
Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, pues nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 10:30, ahí mismo, en ese mismo evangelio. Dice: yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. Colosenses 2:9. Les voy a dar chance de ver. Colosenses 2:9. Es que ya lo tengo aquí escrito. Colosenses 2:9 dice: porque en Él habita corporalmente. ¿En quién habita corporalmente? Cristo. Toda la plenitud, Dios completamente. No es parte de Dios, no es mitad de Dios. Dice: en Él habita corporalmente ¿toda la qué? Toda la plenitud de la deidad. Usted busque acerca de la naturaleza de Jesucristo y se va a dar cuenta que es la misma naturaleza que tiene el Padre. Búsquelo. Porque Él es completamente Dios a través en la imagen o en la persona de Jesús. Y por último, creo que es este. Sí, ya son todos. Bueno. ¿Por qué cito esto? Porque para comprender nosotros cómo somos parte de su naturaleza divina, tenemos que entender primero quiénes somos. Nosotros, como lo dije antes, venimos de una naturaleza pecaminosa. De continuo en el pensamiento del hombre es el mal. A lo mejor alguien dice: yo no me meto con nadie, yo no soy un violador, yo no soy un secuestrador, yo no soy un asesino, pero eres un egocéntrico, eres un egoísta. Y esta es la naturaleza, esta es la simiente del mal. El egoísmo es la simiente del mal. El egocentrismo es la simiente del mal. Y al final de cuentas, todo ser humano, por muy buenas obras que tenga, por muy buen portado que sea, por muy buen intencionado que sea, necesita ser transformado a través de la vida de Cristo, a través de la palabra de Dios. Todos lo necesitan. Jesús lo dijo claramente: yo soy la puerta, y todo el que por mí entrare será salvo. Él no habló acerca de la moralidad como la manera de llegar al Padre, porque aún en la moralidad del hombre solamente es con quien él quiere ser, y no va un poco más allá porque no tiene esa esencia. Hay hombres, mujeres que son buenas personas y los podemos ver, pero no van más allá porque están dentro de su naturaleza. Y Jesús decía: no seas como los gentiles solamente aman a los que los tratan bien. Los gentiles solamente están bien con los que ellos quieren sentirse bien. Pero un gentil no puede amar a su enemigo. Un gentil no puede darle de comer a su peor enemigo porque no le nace. ¿Y por qué no le nace? Porque no es la esencia de Dios en él. Hay una gran armonía entre el Hijo y el Padre. Y Jesús lo dice claramente: el que ha visto al Padre, ha visto al Hijo. O el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta.
Y Jesús le dice en toda la esencia de su personalidad, de sus hechos, de su testimonio, de su forma de vida, de su vida pública, de su forma, de sus frutos, de su naturaleza, como él le dice: Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque la obra de mi Padre yo hago, porque me parezco a Él, porque lo imito a Él, porque somos el Padre y yo, uno somos. No hay un testimonio de nadie que pueda hablar en contra del testimonio público de Cristo. Aunque digan por ahí que Jesús se fue al Tíbet y que por allá estuvo con los monjes en el Tíbet y regresó y se casó con María Magdalena y tuvo muchos hijos o tuvo hijos. Esto no está probado ni comprobado. La Biblia dice que cuando Jesús fue al desierto a ser tentado por el diablo por 40 días, cuando regresó llegó a Nazaret. Y llegó a la sinagoga y se presentó ahí y dio una noticia o expresó o reveló una profecía que se cumplía en ese momento, y él decía: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Qué dijeron los que estaban ahí? Los maestros de la ley y el ministro que estaba ahí al frente de la sinagoga: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No este es hijo de José el carpintero? ¿No están aquí entre nosotros su madre y sus hermanos? ¿Cómo es que él dice ser el Mesías? Esto comprueba y prueba que Jesús nació y creció allí, porque él era un rabino, era un maestro de la ley, y era reconocido porque era un hombre que desde su niñez, desde su juventud, siempre tuvo siempre tuvo la intención de buscar a Dios. Cuando Jesús, dice ahí, hay una parte en Mateo donde Jesús se pierde. ¿Y dónde estaba? En la casa de su padre. Estaba en el templo con los intérpretes de la ley. ¿Y cuál era el propósito? Él era un rabino y desde niño estaba siendo preparado para ser un rabino. ¿Y qué le dijo a su madre? En los negocios de mi padre tengo que estar. Ahora vemos esto porque a veces leemos y entendemos solamente: el que me ha visto al Padre, y hasta ahí. Pero hay Jesús no se está refiriendo en una forma aislada de decir yo me parezco al Padre y el que me ve a mí ve al Padre. No, Él está hablando acerca de su esencia, de su personalidad. Irreprensiblemente un hombre que nadie una vez le dijo: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y vaya que había hombres que lo querían y que inventaron cosas para que él fuese juzgado como un malhechor. Pero no había alguien que se pudiera parar y pudiera decir: yo el otro día te oí diciendo una mentira, yo el otro día te vi allá con una mujer de duda procedencia. Nadie. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién? Nadie. En otras palabras, ¿quién de ustedes me acusa de algún pecado? No había quien lo acusara. Por eso es que él dice: el Padre y yo uno somos. Ahora, ¿cómo es que nosotros venimos a ser participantes de su naturaleza divina? Tiene que haber una naturaleza diferente. Vamos a buscar, a ver. Primera de Corintios 12:13. Bueno. Antes busquen Romanos 7:6. Antes, porque quiero explicar esto. Romanos 7:6. Los que escribieron en la carta a los romanos,
Este capítulo del 6, 7 y 8 habla acerca de la regeneración. Regeneración. Romanos 7. ¿Les dije 7 qué? Sí. Bueno, dice así. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquello en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra o de la ley. ¿Qué es un régimen? ¿Por qué aquí lo describe como un régimen? Un régimen solamente se le da a un gobierno dominante. Escúchelo bien, gobierno dominante. Usted ha oído acerca de los, ¿cómo se le llaman los presidentes que son dictadores? ¿Sí? Un dictador es un régimen, porque es algo impuesto. Dominante, es un gobierno dominante, no elegido, digámoslo, democráticamente. Pero aquí lo está definiendo así, como un gobierno que domina, porque tiene que ser así. No hay otra forma. Y está hablando acerca de un régimen pasado, que era el régimen de la letra o el régimen de la ley, escrita externamente. Pero ahora está hablando del régimen del Espíritu. Y el régimen del Espíritu tiene que ver con la esencia de Dios. La única forma en la que el hombre puede ser participante de la naturaleza divina de Dios es a través de su Espíritu. No hay otra forma. Por naturaleza nosotros, lo vuelvo a repetir, somos pecadores. Un niño a los 5, 6, 7 años comienza a tener malicia y comienza a hacerse del lado del pecado. Porque es su naturaleza. No es obediente, se rebela. Se rebela en contra del papá, la mamá, contra su autoridad, que es la primera autoridad que está ahí, que es papá y mamá. Se rebela en contra de ellos. Comienza a manipular. De alguna manera quiere imponer. Y hay niños bien vivos que se imponen. Pero eso es parte de la decadencia moral del hombre. Porque no tuvieron en cuenta o no tomaron en cuenta a Dios. Dios los entregó una mente reprobada. Tenemos una mente reprobada por naturaleza, lejos de la ciudadanía de Dios. Pero cuando nosotros entendemos que Dios tiene una naturaleza y que esa naturaleza, esa sustancia es vertida en el Hijo, y el Hijo dice: yo y el Padre uno somos, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces ahora Él es la respuesta para el mundo. Jesucristo es la respuesta de Dios para el mundo. No había otra forma en la que Dios pudiese redimir su creación sino a través de Cristo. Y la redención no es, muchos piensan que es por haber muerto solamente en la cruz. No, es por haber vivido la vida que lo hizo digno de ser ese cordero sin mancha, ese cordero perfecto, para que la sangre fuese aceptada por el Padre y llegara delante de Él como olor fragante. Él demandaba a los judíos en el antiguo pacto que llevasen lo mejor que tuviesen en su casa. Lo mejor del trigo, lo mejor del rebaño, lo mejor de todo. Tenía que ser lo perfecto, lo más hermoso que tuviesen. Y esa perfección, esa actitud, esa forma era la que, cuando la sangre era derramada, llegaba como olor fragante a Dios.
Así que el hijo tenía que ser ese cordero que fuera agradable al Padre. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. A él oíd. Vamos a regresar a Pedro, segunda de Pedro. Quiero que volvamos a leer estos mismos versículos. Ya casi acabo, hermanos. Esto es a grandes rasgos. Pero muy pronto hablaré acerca de las doctrinas fundamentales para que nosotros nos preparemos y estemos firmes. Nuevamente, fíjense. Vamos a ver. Dice, como todas las cosas, 1.3, segunda de Pedro 1.3. Regresen todos ahí. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cómo fue posible que nosotros viviésemos el Evangelio, hermanos? A través de su divino poder, de su divinidad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes. ¿De qué? Divina. Participantes de su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay una palabra clave cuando dice, y vosotros también añadid. ¿Qué es añadir? Algo que no está. Miren, es claro. Es claro. Si estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y es a través del Espíritu que Dios nos va a regenerar, entonces vamos a leer Tito. Ya lo hemos leído muchas veces, pero es una referencia muy, muy fuerte, muy poderosa. Tito 3:5. Si alguien lo lee, por favor. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. ¿A través de quién nos regeneró? ¿Qué es regenerar? Regenerar es que volvimos al punto inicial. Volvimos a la esencia que Dios planeó. Nos regeneró. Cuando habla de regenerar, habla de una generación que es pecaminosa. Cuando Jesús dice este género no sale, sino con ayuno y oración se está refiriendo a un género, a un tipo de. Y nosotros veníamos de un género de pecado. Pero aquí dice que nos regeneró a través de su Espíritu. Es a través de su Espíritu. Allí es donde entra la naturaleza divina a nosotros, y es donde nosotros somos participantes de su naturaleza divina. No es a través de una letra, es a través de la vida de Dios en mí. A ver, lean Romanos 8:9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Sí, el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Fíjense, ¿cómo dice? Ustedes añadir. Cuando habla de añadir, no está hablando de algo que no es natural. Nosotros tenemos por naturaleza virtudes. Unos son
hábiles con las manos, otros con la mente, otros a través de expresar. De esa forma nosotros podemos manifestar nuestras virtudes. Y esas son naturales, son del hombre. Eso es lo que hay en el hombre. Pero aquí está hablando de añadir. O sea, todos tenemos virtudes, pero todos tenemos que tener una esencia diferente. Hablo de los que somos de Cristo. Hablo de los que profesamos la fe en Cristo. O hablo de los que dicen ser de Cristo. El apóstol Pablo es claro, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice que hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Y que entre sí no se llevan. Santiago dice, de una fuente, de una vida no puede vertir agua dulce, ni agua ¿qué? Amarga. Hay una incongruencia. Entonces, cuando él habla acerca de participar de su naturaleza divina, es que él está incubando en nosotros, él está poniendo en nosotros esencia. ¿Sabe usted que usted no puede amar a alguien que le dañó naturalmente? Todas las personas que viven lejos de la ciudadanía de Cristo están lastimadas emocionalmente y recuerdan las personas que les hicieron un daño, los recuerdan con cierto coraje, con cierto rencor. ¿Por qué? Porque su naturaleza les dice, piensa solo en ti. El egocentrismo, el egoísmo. Mira cómo te dañó. Mira, tú estás aquí sufriendo y quizás él está, o ella, o tal, o cual persona está bien. Esto es lo que nos dice la vieja naturaleza. Pero cuando nosotros venimos a ser participantes de su naturaleza divina, ahora está añadiendo a nuestra vida una virtud que no proviene del hombre, que no es algo natural que pueda haber en ti. Porque Jesús decía, ustedes tienen que amar a quien te maldice. Tienes que bendecir a quien te maldice. Si alguien te hace ir 1 milla, ve con él 2. Y si alguien te pide algo, no se lo rehuses. Y si alguien te hiere en la mejilla, pon también la otra. Esto es difícil de comprender para la gente que no tiene esta naturaleza, que no es participante de la naturaleza divina de Cristo. Es difícil de comprenderlo. Oye, ¿cómo voy a ser yo? Y ya eres un tonto. ¿Por qué te dejas? Porque la Biblia nos enseña mansedumbre. Es una virtud que no es del hombre. Esto es algo solo de Dios. Y esto se va a mover en mí a través del Espíritu de Dios en mí. Es la única manera en la que yo puedo ser, o en la que Dios me puede hacer participante de su naturaleza divina. No es por un versículo que me aprendí de memoria. No es por repetir la Biblia de una manera, ¿cómo se podría decir? Repetitiva, pues. Es a través de yo tener una esencia diferente en mi corazón, de tener la vida de Cristo a través de su Espíritu. Dice que todo aquel que no tiene el Espíritu de Cristo definitivamente no es de Dios. Si tú no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Dios, porque Jesús amó a sus enemigos. Jesús bendijo a quien lo maldijo. Jesús, estando en esa posición de ser llevado en ese lugar donde iba siendo condenado, injuriado, golpeado, aún así en la cruz le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de nosotros podemos llegar a este crecimiento y poder añadir a nuestra virtud dominio propio? ¿Cuál es el dominio propio? ¿Qué es dominio propio? La palabra de Dios habla aquí y nos dice que por causa de las concupiscencias. ¿Qué es una concupiscencia? Es una forma de pensar pecaminosamente que puede crecer y puede llevarnos a dar a luz al pecado. Y el pecado, dice, cuando es consumado, da a luz la muerte. Una concupiscencia es un pensamiento desordenado que dejamos crecer.
Por eso es que Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que compruebes quién es Jesús. Y eso solamente me lo puede dar el Espíritu de Dios en mí. No hay otra forma. No hay otra forma de yo perdonar, no hay otra forma de yo amar, no hay otra forma de yo poderme someter y ser una persona diferente. No hay otra forma. Solamente a través de ser participante de su naturaleza divina. Es la única forma en que Dios puede hacerme diferente. No he sido yo la promesa para todo aquel que ha venido al conocimiento de Cristo y ha sido lavado y limpiado con la sangre del Cordero. Es que un día tu cuerpo será un cuerpo diferente. Pero aún no, aún estamos en este cuerpo que se corrompe, aún estamos en este cuerpo que se hace viejo, este cuerpo que se enferma, este cuerpo que todavía necesita ser transformado. Pero Dios no puede hacernos participar de su naturaleza divina si no es a través de su Espíritu. Y acuérdese, porque ya no estamos bajo el régimen viejo de la letra, ahora estamos bajo el régimen del Espíritu. Vea Ezequiel 36:26. Alguien léalo, por favor. ¿Ezequiel qué? 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y haré, a ver otra vez, por favor, César. Escuchen, miren. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esta es una promesa que Dios le está dando a su pueblo, pero no solo a su pueblo. Él está hablando de un nuevo pacto, donde ya su ley, su palabra, lo haría en un corazón transformado, en un corazón diferente, en un corazón receptivo, en un corazón humillado, dispuesto a servirlo. Y esto no viene, sino es a través de ¿qué? Y pondré ¿qué? Mi espíritu. ¿Qué va a hacer Dios? Y pondré mi espíritu. Estaba buscando donde dice que el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Esa es su esencia. Y esa esencia fue vertida totalmente en Cristo. Y nosotros participamos de eso a través del Espíritu. Nadie puede amar a nadie si no está Dios en él. Así que si tú todavía tienes resentimientos, odios, y recuerdas tu pasado, y vuelve ese enojo, esa ira, y vuelves a sentir ese coraje hacia los demás, necesitas ser regenerado. Necesitas la esencia del Espíritu en tu vida. Necesitas el Espíritu Santo. ¿Mande? Primera de Juan 4:8. A ver, primera de Juan 4:8, alguien le habla, por favor. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es la naturaleza de Dios. Y cuando tú amas verdaderamente, cuando tú perdonas verdaderamente, es porque Dios está en ti a través de su Espíritu. Y pondré mi Espíritu dentro de vosotros. En otras palabras, y los haré partícipes de mi naturaleza divina a través de poner mi Espíritu dentro de vosotros.
Por último, Primera de Corintios. Aquí nos habla claramente. Ya lo hemos leído muchas veces, pero no está por demás. Primera de Corintios, ¿qué? 2:10. Vamos a leer desde el 9. Dice, Primera de Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. Aquí está haciendo una diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. Vamos a verlo por qué. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que nos enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14. Pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El hombre natural es aquel que tiene una naturaleza pecaminosa y caída. Ese es el hombre natural. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué no puede? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, lo espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen aquí la mente de Cristo? ¿Cuántos actúan como Él actúa? Jesús le dice a Felipe que me ha visto al Padre. Ya no está hablando de su forma física, está hablando de su vida. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Dios es santo, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es justo. Eso es algo que solo Dios es. Pero cuando eso llega a ti y tú formas parte de su naturaleza divina, también eres justo, también eres compasivo, también sientes amor, también eres santo. Así que, hermanos, tenemos una tarea muy grande y es demostrar que somos de Él a través de lo que somos y de lo que vivimos. Cierre sus ojos. Amado Padre,